Con permiso, saludos queridos amigos y amados hermanos de este canal Tú Puedes. Continuamos con nuestros temas acerca de la oración, los impedimentos, dificultades, obstáculos que se presentan en nuestra oración para recibir algo de parte de Dios o para tener una comunicación eficaz conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Uno de los elementos principales que tenemos en nuestra relación con Dios y con cualquier persona es el conocimiento que podamos tener de esa persona. En el caso del Dios nuestro, la Biblia nos enseña que nuestro Dios quiere ser conocido. De hecho, el profeta Jeremías nos dice que si alguno se ha de gloriar, que se gloríe en conocer y entender a Jehová. El apóstol Pablo, en muchas de sus oraciones en el Nuevo Testamento, tanto en la carta a los Colosenses como en la carta a los Filipenses, a los Efesios, nos habla acerca de esto, de la necesidad de conocer al Señor. Y Jesús mismo, cuando habló acerca de la eternidad, ¿qué es la eternidad? Conocerte a ti. El conocer a Dios es fundamental, como en cualquier relación que nosotros podamos tener con cualquier persona o cualquier cosa, a fin de nosotros acercarnos con tranquilidad y seguridad a alguien, es preciso que tengamos algún conocimiento de Él. Conocer a Dios nos da tranquilidad, nos da paz, nos da confianza. En la medida en que el conocimiento que nosotros tenemos de alguien crece, en ese sentido crece o decrece nuestra confianza en esa persona. Hacemos memoria de uno de los casos que más me gusta mencionar en términos de la relación con Dios, y en este caso con la persona de Jesucristo, fue cuando aquel leproso se le acercó a Jesús y le dijo: si quieres, puedes sanarme. Y señalo siempre este caso como uno de aquellos donde tenemos un conocimiento parcial de la persona. Este hombre evidentemente tenía un conocimiento parcial. Él sabía que el Señor podía. ¿Qué no sabía? Él no sabía que el Señor también quería. El conocer a Dios nos ayuda a entender cuáles son las demandas, cuáles son los requisitos que Él tiene para acercarnos a Él. ¿Qué cosas pudieran constituir un impedimento? ¿Cuáles serían las oraciones que nosotros pudiésemos esperar que fuesen contestadas? Recordamos aquel pasaje donde Jesús y los discípulos entran en una aldea y no encuentran espacio para ellos y Jesús en la posada. ¿Cuál fue el pensamiento de los discípulos? Señor, mandemos que baje fuego del cielo y consuma a esta gente. ¿Por qué? Porque es que no nos están dando el trato que nosotros merecemos. Tú estás aquí y ¿cómo es posible que se niegue un espacio para ti? Jesús les responde de una forma tajante: ustedes no saben de qué espíritu son. En otras palabras, ustedes no conocen, ustedes no tienen idea de cuáles son las cosas que el Dios suyo puede aprobar y cuáles va a rechazar. De esa misma manera nos habla la Escritura también. Santiago nos habla de las cosas que nosotros pedimos y no recibimos y por qué no las recibimos. Y todo eso tiene que ver con el conocimiento de Dios. Dios se da a revelar y con nosotros sabemos la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos. Allí en ese capítulo 1 nosotros podemos entender lo que es una revelación general. Nosotros hablamos de que Dios es conocido a través de las cosas hechas, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Eso está para todo el mundo.
Pero no está igualmente para todo el mundo ese conocimiento especial que viene a nosotros por vía del estudio de la palabra y también por una relación de intimidad con Él a través del Espíritu Santo que viene a nuestras vidas cuando nosotros tenemos una relación con Él a partir del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando oímos el Evangelio y creemos en Él, el Espíritu de Dios viene a nosotros. Ese Espíritu que viene a nosotros, el mismo Jesucristo, nos habla del papel del Espíritu. ¿Cuál es el papel del Espíritu? Entre una gama amplísima que tiene el Espíritu Santo como Dios, como infinito en todo, ¿cuáles serían las limitaciones que Él tendría que hacer o no hacer para con nosotros? Pero en lo revelado nos da conciencia de pecado. El Señor nos da a entender cuáles cosas son agradables en el cielo y cuáles cosas no son agradables. Nos da entendimiento de la verdad, nos da entendimiento de juicio, nos da entendimiento de justicia. ¿Qué cosa es justa? ¿Qué cosa es apropiada? ¿Dónde nosotros pasamos las líneas? Esa relación con el Espíritu Santo no se limita allí. El Espíritu Santo también nos da a entender lo que es bueno, lo que es malo. Ese sentido ético, moral de nuestros actos, el Espíritu Santo nos lo da a entender. ¿Cómo? El Espíritu se contrista en nuestro interior. Y nosotros sabemos también del gozo que se produce en nosotros por el Espíritu de Dios cuando hacemos las cosas que a Dios le agrada. Usted puede reconocer y lo ha experimentado cuando hacemos una buena obra, cuando usted le predica el Evangelio a alguien, cuando usted saca a alguien de un error, cuando usted le extiende la mano de ayuda al necesitado, usted sabe que en su interior se produce un gozo especial. Ese gozo del Espíritu de Dios que celebra el que nosotros hagamos las cosas que manda la Escritura, es de las que Él da a mostrar en nosotros y que nos prueba que nosotros verdaderamente somos hijos de Dios. Ese camino allanado, cuando pedimos lo que conviene, cuando pedimos conforme al plan de Dios en nuestras vidas, esas son las que realmente nos producen un acceso directo y un tocar la fuente donde están las riquezas de Dios para nosotros. Dios quiere ser conocido. Y al conocerlo sabemos qué es lo que Él tiene disponible. Eso que podemos tocar, qué podemos pedir, cuál es la satisfacción de Él para con nosotros en el papel que Él nos ha adjudicado. Todos nosotros tenemos un mandato de parte de Dios, unos de una forma, otros de otra. Así como nosotros leemos, por ejemplo, en la parábola de los talentos. Esa parábola nos habla de diferentes niveles de capacidades. Personas que pueden administrar mucho, otros que pueden administrar medio y otros que pueden administrar poco. A cada uno se le da conforme a las capacidades que Dios ha puesto en él. Y Dios no se equivoca en eso. Dios nos da conforme a lo que nosotros podemos administrar. A veces miramos lo que otro administra y lo queremos para nosotros. Dios sabe lo que tú puedes administrar y no te dará más. Una vez que te ejercites y en obediencia satisfagas esos deseos que Dios tiene de que tú le administres esta porción,
Cuando tú mismo te des cuenta, yo puedo administrar eso. Dios lo sabe hace tiempo, pero tú tienes que saber que tú tienes esa capacidad y que puedes abordar más y te dispones a darle más al Señor. Va a llegar más. El Señor te pondrá en lo mucho aquello que aquel de manera natural recibe, porque Dios tiene un don para cada uno de nosotros. Y la no utilización de los recursos que Él nos da hace que Él mueva esos recursos a otras manos. ¿Dios se equivocó? No, Él no se equivocó. Él tiene una porción para cada uno, porque ninguno de nosotros podrá excusarse delante de Dios como se excusaron aquellos en la plaza cuando fue a contratar el dueño de la viña, que al final, faltando unos minutos para terminarse el día, le dijeron el gran argumento al Señor, la gran excusa, es que a nosotros nadie nos ha contratado. Ahora nosotros no tenemos excusa, porque todos los que hemos tenido una oportunidad de encontrarnos con Jesucristo, hemos recibido una porción de la cual tenemos que dar cuentas. Y esa cuenta puede ser mejorada, esa cuenta puede ser muy superada, dependiendo del tipo de esfuerzo que nosotros pongamos, y es lo que hará que veamos superadas esas etapas, esos escalones, esos avances, esos crecimientos. Cuando hablamos de avanzar en el Señor, de crecer en el Señor, hemos de pensar de crecer en términos espirituales. Cuando pedimos, qué bueno que nosotros le pidamos al Señor recursos espirituales, conocimiento, sabiduría, consejo, generosidad, bondad, que nosotros aprendamos a ser generosos, a extender la mano. Y extender la mano no significa necesariamente llevar algo, sino poner el hombro, ponerse ahí al lado, extender la mano de ayuda, ayudar a superar un obstáculo a otra persona. Muchas veces pensamos que no tenemos nada que dar. Y hay cosas sumamente valiosas que Dios las valora porque Él las hizo valiosas. Y usted debe saber que las más valiosas para Dios no son las terrenales. Nosotros le damos muchísimo valor a las cosas terrenales, pasando por alto que son tan pasajeras. Todo en esta vida es pasajero. Por estas cosas que nosotros luchamos tanto y por esas cosas que nosotros no le damos el mejor servicio, la mejor atención, el mejor reporte a nuestro Dios con las cosas eternas, son las que finalmente se nos irán de las manos como paja que empuja el viento. ¿Por qué luchar por aquello que no podremos retener? ¿Por qué luchar por aquello que se nos irá, de todas maneras se nos irá de las manos? Luchemos por lo permanente, luchemos por aquello que nos acompañará al final de nuestros días. Con gozo y amor del Señor te decimos que en Cristo Jesús tú puedes.